flashback de eso cuando cantaba mariachi allá en Guadalajara. No quiero regresar a ese. Buenos días, gracias por estar aquí. Esta es su familia Harvest en español. Y una de las cosas que quiero recordarles es de que Dios está haciendo cosas grandes a través de Harvest. Nosotros tenemos un equipo que está sirviendo en estos momentos en Colombia a través de nuestra hermana Suni con su hermano, y pues están representando el amor y el cariño que ellos han recibido de parte de nosotros. También nosotros tenemos los grupos pequeños que se han mantenido, incluso tenemos hombres y mujeres que vienen, que a veces no son parte de la iglesia, pero sí vienen a ese servicio donde ellos se sienten apoyados. Y lo otro es de que el tener un grupo de apoyo, pues eso ayuda no solamente a uno como persona, sino también en poder tener mejores familias. El otro grupo que hemos hecho, que es el grupo de los matrimonios, tuvimos una asistencia bellísima. Creo que la pasamos súper bien, nos dieron unas preguntas que necesitamos escuchar, y necesitamos pues el saber lo que la Biblia habla del matrimonio y cómo podemos tener un matrimonio de acuerdo o conforme al corazón de Dios, ¿verdad? También tenemos los grupos de discipulado que se han mantenido. O sea, estoy diciendo todo esto porque de una forma u otra, si unimos a todos los grupos y todas las actividades que estamos haciendo, no cupiéramos aquí en esta iglesia. Pero estamos siendo parte incluso para otras familias y otras personas que no vienen a nuestra iglesia, y esa es la misión de nosotros, el poder bendecir no solamente a los hermanos de esta iglesia, sino a otras personas, a otros matrimonios. Y una de las cosas que es bien importante recordar, que también Harvest tiene actividades que es para el beneficio del hombre, beneficio de la familia. Incluso hace poco estuvo el Ministerio de Mujeres, tuvieron una actividad que ahorita Alejandra nos va a contar a ver cómo se la pasaron, nos va a dar un pequeño resumen de unos 20, 30 minutos, al menos, y nos va a contar cómo se la gozaron fue viernes y sábado. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, este viernes y sábado, ayer y viernes, tuvimos la oportunidad de tener nuestra conferencia anual de mujeres en Rolling Meadow. Vinieron de todos los campos y invitadas de otras iglesias también. De verdad, Adriana estuvo ahí también, estuvo participando. Tuvo la bendición de contar con muchísimas mujeres, alabar al Señor. Y si con algo me puedo quedar, es de escuchar tantos testimonios, y como decía la canción, ¿no? Y ver que Dios ha sido fiel, Nosotros a veces podemos pensar y sentirnos que estamos pasando por pruebas y estamos yendo a profundidades, pero volteamos y escuchar a las personas que estaban en lo profundo y el Señor las ha rescatado y el Señor las ha sacado. ¡Wow! O sea, es más como para decir gracias, Señor. En ti encontramos esperanza, y tú eres nuestro único enfoque, ¿no? Lo que debe de ser aquí. Y las invito a ese evento, lo tenemos cada año, y qué bueno fuera que nos pudiéramos como ministerio en español poder hacer nuestra presencia, porque así nos diera la oportunidad de que allá también vean, o sea, más que nada estuvo traducido parte de la conferencia, pero donde podamos tener nuestros propios talleres en español, donde podamos tener nuestra propia, que esté todo, que sepan, hay una gran existencia de mujeres hispanas. Vamos a darle lo que necesitan, ¿no? Para que también salgan alimentadas. Entonces, las animo el próximo año, apúntense, vayámonos y lo gozamos, de verdad, no se van a arrepentir. No van a salir igual de como llegaron ese día. Mis hermanos, de eso se trata la iglesia, poder equiparlos para que ustedes puedan realizar su propio ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Padre de familia, madre de familia, esposo, matrimonio. El mismo ministerio es donde tú trabajas. O sea, nosotros somos llamados a reflejar a Dios en cualquier lugar que nosotros estemos y Dios nos haya puesto.
una de las cosas que va a estar ocurriendo en los próximos domingos es de que van a estar haciendo una construcción y van a ocupar este lugar y nosotros tenemos que movernos un poquito nomás. No es que nos quitaron la iglesia, no es que nada, sino que vamos a estar en la capilla, lo que le llaman chapel, la capilla, en el segundo piso, donde están las oficinas, las escuelas. Si usted no sabe, no se preocupa, todavía nos quedan 2 domingos más. Si usted no sabe dónde se encuentra ese lugar, usted le puede preguntar a Alejandra, usted le puede preguntar a Alberto, a Robin, le puede preguntar a Manuel, a José, y nosotros le vamos a indicar exactamente dónde es la capilla. Si la capilla incluso ahí es una iglesia, vamos a tener nuestro café, vamos a tener todo ahí. Lo único es de que el puente que conecta la iglesia con aquel edificio pues también va a estar cancelado, o sea que no podemos entrar. Un ejemplo, que si tiene una persona que va a la iglesia aquí y usted tiene que ir allá, va a estar las puertas abiertas, que va a haber una entrada por las puertas de cristal y ahí es donde uno puede entrar. Ya en aquel entonces ya la temperatura va a estar más viable. Pero vuelvo y repito, si usted no sabe dónde es la capilla, no se preocupe, vamos a hacer un video, vamos a hacer todo lo necesario. Si usted un día quiere ir a conocer, para que no se equivoque, usted me dice, yo la llevo para que conozca la capilla, y ahí en 2 domingos, cada domingo le vamos a estar informando. Nos vamos a mudar por un tiempo allá en lo que termina la construcción. Lo bueno de allá es de que podemos estar ahí, nadie nos va a molestar, no va a haber otro ministerio por la tarde. Ahí podemos hacer nuestras quinceañeras, nuestras bodas, o sea, vamos a ir a llevar comida y eso es todo el tiempo que queramos estar ahí. ¿Ven? En la capilla, segundo piso, ¿dónde vamos a estacionar? Pues vamos a estacionar lo que viene siendo el estacionamiento del edificio. Ahí vamos a estacionar adentro. Y tenemos como estacionamiento desde el piso 2 hasta el piso 4, o sea, que incluso va a estar más accesible para nosotros. Te estacionas, caminas y ahí está la capilla. Tenemos 2 domingos más, o sea, con este es el tercero y 2 más en adelante nos vamos a mudar allá. Okay. Siempre nosotros oramos por una iglesia y oramos por un ministerio. En esta mañana queremos orar por Hochi y Suni y todo lo que Dios está haciendo a través de ellos allá en Colombia. Y si me acompañan, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Y eres un Dios, Señor, que los milagros más grandes a través de la tormenta, a través de la prueba, Señor. Señor, queremos que seas el que se glorifique en esta iglesia, independientemente de lo que estemos pasando, la situación que estemos viviendo, Señor, el país, cualquier cosa, Señor. Señor, tú eres más grande y más poderoso que la tormenta, que cualquier problema, Señor. Que tú puedas traer edificación a tu iglesia. Y también oramos en esta mañana por Suni, por Fuchi, por su esposa, por este viaje misionero y también a través de la adoración, a través del testimonio de Hochi, Señor, que muchos puedan venir a ti, Señor, que puedan ver lo misericordioso y lo grande que tú eres a través de la vida de Hochi, Señor. Oramos que tu verdad sea predicada en Colombia y que podamos construir y crear esa conexión con nuestros hermanos colombianos. Oramos para que seas tú el que se glorifique en esta mañana. Bendice a mi hermano José, seas tú dándole la autoridad y la unción, Señor, sea a través de tu Espíritu, Señor, que nos predique, que nos enseñe en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos adorando a Dios.
Y hoy vamos a enfocarnos en el verso Romanos 8, 32 al 34, que dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Palabra de Dios.
nosotros José Prado. Buenos días. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Señor les bendiga, de verdad es un gozo, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes leen, ¿verdad?, las canciones que cantamos, ¿verdad? Y el Señor es santo, el Señor es todopoderoso, ¿verdad? Que esa es la razón principal por la cual venimos a la iglesia a decirle, Señor, gracias porque otra semana me has tenido con vida, ¿verdad? Me he levantado, ¿verdad? Que esa es la primera decisión que tomamos en el día. ¿Me levanto o no me levanto, verdad? Y le damos gracias a Dios que hoy en la mañana decidimos levantarnos para venir a la casa del Señor a alabar y glorificar su nombre, ¿verdad? Decía que había una patita, ¿verdad? Y se le perdió un patito, ¿verdad? Y entonces iba buscando el patito con sus otros patitos y se encontró al señor lobo, ¿verdad? Y le dice, ay, señor lobo, ¿no has visto a un patito por ahí amarillito, con el piquito bien brilloso y sus ojitos bonitos y sus patitas bien limpias y todo eso? Y dice el señor lobo, dice, no, dice, yo me acabo de comer un patillo ahí todo flaco, feo, que andaba por ahí. Dice, ay, dice, ese era mi patito. Dice, ya ves que para las mamás o los papás no hay patito feo, ¿verdad? Y entonces estaba alabando al Señor y glorificando, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por mis hijas, ¿verdad? Que yo decía, qué bonito cantan, ¿verdad? Qué bonito toca la guitarra, ¿verdad? Y entonces que ciertamente para el papá, ¿verdad? Esa es una bendición, ¿verdad? Que como padres, que nuestros hijos lo busquen, que nuestros hijos lo adoren, que nuestros hijos lo sirvan, ¿verdad? Y que de verdad eso no tiene nada que ver con uno mismo, ¿verdad? A nosotros nos toca modelar lo que es ser un papá cristiano en la mejor manera, ¿verdad? Pero que es Dios el que quebranta sus corazones y que los lleva a decir, Señor, yo te quiero seguir, ¿no? Y que, qué bendición, ¿verdad? Yo me siento el favorito del Señor, ¿verdad? Y eso va para todos, ¿verdad? Que todos nos debemos sentir de esa manera cuando vemos ese salmo que compartía la hermana, no el salmo, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Que Dios es el que nos justifica, ¿verdad? Que ¿quién nos acusará, ¿verdad? Delante de Dios, que Cristo es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Ese Cristo que murió por nosotros en la cruz. Es la razón por la que estamos aquí hoy en la mañana, ¿verdad? Que no es coincidencia que, me vine a la iglesia y todo lo demás. El Señor de antemano había puesto en nuestros corazones el deseo de venir a su casa, alabarlo y glorificarlo, ¿verdad? Y que eso nos debe de verdad sentir especiales, que el Señor nos trajo a su casa a alabar y glorificarse el nombre del Señor, ¿verdad? Y que nos dijo, hoy quiero que estés en mi casa porque quiero que me alabes y me glorifiques, ¿verdad? Y que ese de verdad es una bendición que debemos pensar, ¿verdad? Cada vez que estamos en la casa del Señor, decimos, mira, este guy se la perdió, no vino, que debe ser el mejor lugar que debemos desear estar, ¿verdad? Y que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Y cómo la palabra y el testimonio son importantes en la vida del cristiano, ¿verdad? Y me contaban, ¿verdad? Que había 2 guys que se llamaban Santiago y Manuel, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y que eran malos los guys, ¿verdad? Eran de esos de allá de Michoacán, ¿verdad? Que venden puras cosas malas. Y entonces dice que uno de ellos se murió. Y entonces el otro hermano fue con el sacerdote, el cura del pueblo, y le dice, oiga, sacerdote, dice, he escuchado que usted anda necesitando un techo, que hay mucho liqueo, ¿verdad? Hay muchas goteras, dice, y fíjese, dice, mi hermano se acaba de morir. Dice, entonces yo le quería dar $100,000 dice, para que usted arregle el techo de la iglesia y ya no tenga ese problema. Dice, lo único que le voy a pedir es que en el funeral de mi hermano usted diga que él era un santo. No, y el padre se quedó pensando, dice, si este gallo era uno de los peores aquí del pueblo, los 2 hermanos eran los menchos, dicen por ahí. Dice, y entonces, ¿cómo le voy a hacer, no? Y se quedó pensando, ¿verdad? Y dice, está bien, a decir que este era un santo, ¿verdad? ¿No? Y entonces llegó el día del funeral y todo eso, y el padre empezó, dice, bueno, dice, ustedes conocen
al que se murió, dice, y ustedes saben que era vendedor de drogas, que mataba al que se le ponía enfrente, que engañaba a la señora, que robaba. Dice, pero comparado con su hermano que está aquí, dice, este era un santo. Y que entonces a veces el testimonio y las palabras tienen que ver, ¿verdad? Y entonces vamos a estar en el libro de Juan el día de hoy y vamos a estar hablando de lo importante del testimonio y la palabra que hablaba Juan, sobre quién era Jesús y quién él era, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señora, Padre, te damos gracias que en este día tú pusiste en nuestro corazón el deseo de llegar a tu casa, Padre, con la intención de alabar y glorificar, Señor, tu nombre. Padre, porque tú eres bueno, Señor, tú eres digno de toda alabanza, Señor. Padre, gracias por el grupo de alabanza, Señor, que eleva, Señor, nuestras oraciones con esos cantos hacia ti, Señor, y nos hacen recordar cuán poderoso, cuán santo, cuán maravilloso eres tú, Señor. Padre, que sea tu palabra hablando a tu pueblo, así como me ha hablado a mí, Señor, y que, Padre, seamos edificados en ella, Señor, y que, Padre, te conozcamos más, Señor, y que seamos mejores adoradores, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres ese cordero que fue sacrificado por nosotros, mi Dios. Padre, todo esto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, del versículo 19 al 34, y si tienen sus Biblias, a mí me gusta escuchar esas hojas, ¿verdad? Yo no sé por qué, yo crecí con la Biblia, ¿verdad? Siempre, y hoy en día obviamente ya los modernizados, ¿verdad? Tienen sus Biblias electrónicas, ¿verdad? Que nada más le hacen con el dedito. Alguien se había de inventar un sonido, ¿verdad? Que cuando le cambien al teléfono se escuche como que son las páginas de la Biblia, ¿verdad? Son más chido, ¿verdad? Y entonces, abran sus Biblias, vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 1, 19 al 34. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Y vamos a darle lectura. Y dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Y Juan es Juan el Bautista, no Juan el apóstol, ¿verdad? El que escribió el libro, sino es Juan el Bautista. El 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Verdad? Esos son los fariseos, ¿verdad? Que los enviaron a preguntarle, ¿qué onda con este guy? Que anda ahí diciendo que nos arrepintamos, ¿verdad? Y nos anda acusando de las cosas malas que hacemos, ¿verdad? Querían saber quién era este guy que andaba bautizando a gente. Y la gente venía con Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces estaba haciendo, Juan el Bautista era muy popular, era el profeta, ¿verdad? Era el que les hablaba de cómo debemos enderezar el camino porque venía Jesucristo, ¿verdad? Y entonces están diciendo, hay mucha gente se viene a bautizar con él. ¿Quién es este guy? El 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, ¿verdad? Y estas son cosas que leemos y a veces no las tomamos, pero aquí está hablando profundamente, dice, él es antes de mí. Y la gente dice, está loco, ¿qué está diciendo? ¿Quién es este que venía antes de mí, verdad? Y entonces la gente empieza a preguntarse, ¿quién es este guy que anda en el desierto? ¿Cómo sabe todas estas cosas, verdad? 28, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya sabemos que Jesús
y Juan eran primos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que había parentesco entre María y Elizabeth, la mamá de Juan, ¿verdad? No nos dice que si eran primas o X, pero nos insinúa que eran parientas, ¿verdad? Y entonces la tradición asume que eran primas, ¿verdad? Entonces sabemos que Juan y Jesús crecieron juntos, ¿verdad? Que Juan el Bautista conocía a Jesús, era su primo, ¿verdad? Que se ponían a echar ahí balón y todo lo demás, o básquet. A mí me gusta el básquet, o a lo mejor era básquet, ¿verdad? Que se ponían a jugar básquet y se conocían, y Juan sabía quién era Jesús, ¿verdad? Y es extraño que le diga, dice, al siguiente dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa palabra, el Cordero de Dios, tiene una importancia y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero que Juan conocía a Jesús porque eran primos y habían crecido. La Biblia no nos dice en extento cuánto o qué, no menciona, ¿verdad? Pero asumimos, ¿verdad? Porque vemos que María, cuando le faltan 3 meses para dar a luz, dice la palabra de Dios que fue a visitar a Elizabeth, ¿verdad? Y que Elizabeth dice, bendecida eres, dice, porque dice, el bebé saltó dentro de mí cuando tú viniste, ¿verdad? Y entonces aún Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de Elizabeth, sabía, ¿verdad? Que este era el Cordero, que este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Que venía a visitarlos. El 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto es cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿verdad? Y viene y Jesús le dice que se bautizara para que se cumpliese toda palabra, ¿verdad? Y entonces vemos que dice la palabra de Dios que vino una paloma y se posó sobre Jesucristo y permaneció en él. Y entonces esta era la señal que se le había dado a Juan el Bautista de que este era el Cordero de Dios, este era el que venía, este era el que quitaba el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces aquí Juan está dando testimonio de esto. Y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ay? Y entonces vemos en el libro de Juan, lo que Juan está tratando de establecer es, ¿quién es Dios? Y vemos en el capítulo 1 que empieza, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Juan el apóstol está estableciendo quién es Cristo para nosotros, qué representa a Cristo para nosotros, y esto lo vamos a ver en cuando está hablando de que Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? El ministerio de Juan estaba atrayendo a mucha atención. Personas de Jerusalén y de toda la Judea iban a escucharlo, a predicar y ser bautizados. Naturalmente los líderes religiosos querían saber a quién era este hombre en el desierto. Pero vemos que una de las cosas que hace Juan, luego le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres Batman? ¿Verdad? No, yo soy Robin, ¿verdad? Y que a veces nosotros... Y eso es un poco fuera de contexto, ¿verdad? Pero que nosotros mismos cuando tenemos amigos, no queremos, yo no quiero ser Robin. Ese güey se vestía con pantalones bien apretados y todo. Yo quiero ser Batman, ¿verdad? A Robin le decían Robin, le pusieron Robinson, ya se quedó Robin, ¿verdad? A Robinson, ¿verdad? Él no puede ser Batman, porque su nombre es Robin. Pero que debe haber cierta humildad en nosotros cuando se nos pregunta, yo por lo general siempre digo, yo soy bien machín, soy de Michoacán, pero eso no es verdad, ¿verdad? Hay una camiseta que dice, I'm number 2, ¿verdad? Pero no a todos nos dicen, no, tú tienes que ser el número 1, ¿verdad? Todos queremos ser el número 1, ¿verdad? Pero la camiseta dice, I'm number 2, porque yo soy el número 2, porque Jesús es el número 1, ¿verdad? Y a todos, a nadie quiere soltar el volante, ¿verdad? Cuando vamos manejando, ¿verdad? Y la señora va a decir, dale por aquí, dale por allá. Ay, maneja tú, ¿no? ¿Verdad? Pero que no todos debemos estar dispuestos a decir, ¿sabes qué? Jesucristo es el número 1 en mi vida. Yo siempre a mis chiquillos les digo, ¿quién es lo más importante en tu vida? ¿Dios?
¿verdad? Y que si Dios es lo más importante en nuestras vidas, eso tiene que ser en la manera en que nos comportamos, en que nos reflejamos, en que tratemos a otros, ¿verdad? Y entonces aquí vemos como Juan el Bautista, aunque mucha gente se está viniendo a bautizar con Juan el Bautista, yo pienso que a lo mejor a él se le estaban subiendo los humos o se le podían estar subiendo los humos y decir, mira, ¿cuánta gente viene a mí? ¿Verdad? ¿Y cuánta gente viene y se bautiza conmigo? Pues yo soy el machín, ¿verdad? Pero no, cuando le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo que ha de venir? Y dice, no, dice, Él viene, es antes de mí, viene, dice, yo no soy ni digno de desatarle las sandalias, ¿verdad? Y eso de desatarle las sandalias, ese es era el rol que le tocaba al siervo, al peor siervo esclavo de la casa de los señores, ¿verdad? Que tenían dinero y todo lo demás, y entonces llegaban a la casa y el esclavo menor era el que le desataba las sandalias, ¿verdad? Podemos resumir este mensaje en, no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de Él, ¿verdad? De poder ver cómo Juan el Bautista, aunque siendo de verdad un profeta que la gente venía y se quería bautizar con él y les predicaba y tenía a los fariseos preguntando, ¿quién eres tú? ¿Quién es este guy que viene y nos está juzgando, nos está predicando y que está bautizando, ¿verdad? Y decía, ¿eres tú Elías? ¿Verdad? Y vamos a ver por qué le preguntaban esas cosas, ¿verdad? Y Juan el Bautista decía, no se trata de mí, se trata de él, ¿verdad? En inglés siempre le digo a los niños, hey, who is it all about? ¿Verdad? ¿De quién se trata? Y ellos saben, it's not about me, ¿verdad? Se trata de Él, ¿verdad? Porque a veces cuando han estado evangelizando, ¿verdad? Y han visto cómo la gente se convierte a Cristo, ¿verdad? Por medio de compartirles la palabra y todo lo demás, ¿verdad? Y a veces se nos puede subir y decir, mira, cómo yo les hablo a estos guys y los guys escuchan. Y eso me sucedía a mí cuando yo primero me convertí al Señor. Recuerdo que trabajaba en la Motorola y había una línea que daba vuelta así, y entonces había personas del otro lado de la de esa, y entonces yo empecé a ir a la iglesia. Todavía no aceptaba al Señor ni nada, pero empecé a ir a la iglesia y me gustaba ir a la iglesia. Y empezaba a escuchar la palabra de Dios. Y entonces en el trabajo yo me ponía a platicar con los de la línea allí, y todos se juntaban ahí, ¿qué estaba diciendo? Y yo decía, mira, a estos guys, ¿cómo me escuchan? ¿No? Como que soy sabio, soy de Michoacán, ¿verdad? Y no fue hasta que me prendió el foquito y me dijo, es que no se trata de ti, se trata de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que a veces debemos recordar eso, que no se trata de nosotros, que es el Espíritu Santo el que obra en la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, yo está mi esposa, están mis hijos, ¿verdad? Y yo estar acá parado y decir, estudien la palabra de Dios, lean, oren, busquen, mis hijos estarían, mira, mi papá, y se la pasa viendo tele todo el tiempo, y no lee la palabra, no ora, no tiene devocionales. ¿Sí me entienden? Cómo nuestros actos, nuestra manera de vivir, hablan de nosotros, ¿verdad? Hablan de cómo estamos viviendo, ¿verdad? De cómo estamos representando a Jesucristo. Le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Y el pueblo judío esperaba al rey prometido en el Antiguo Testamento, un descendiente de David que restauraría el pueblo de Dios. Esta esperanza se basaba en promesas como la que encontramos en 2 de Samuel 7:16, donde Dios le prometió a David que su reino sería establecido para siempre. 2 de Samuel 7:16, y es interesante, porque algo que está haciendo David. Ya me lo quitaron, ¿verdad? Ustedes tienen segunda de Samuel 7:16. Y esto es para que vean qué es lo que el pueblo de Israel esperaba y cómo lo buscaba, porque estaba en la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Samuel 7:16, y está hablando porque David le quiere construir una casa a Jehová. Y le dice, ¿cómo yo ya terminé mi casa y cómo Jehová está en una tienda? Porque el arca todavía estaba en la tienda que tenían preparada para el arca de Dios, ¿verdad? Y entonces David termina de hacer su casa y dice, yo ya aquí estoy bien cómodo. ¿Y cómo la arca de Dios todavía está en una tienda? Dice, yo le voy a construir una tienda, ¿verdad? Y entonces Dios le habla a Natán, el profeta de ese entonces,
y le dice, habla con David y dile que él no va a ser el que me va a hacer casa, ¿verdad? Y luego en el 7:16 le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será establecido eternamente. Entonces le está diciendo que el reino de David, su descendiente, va a permanecer para siempre. ¿Sí me entienden? Es escuchar y decir, ¿sabes qué? Tu descendencia siempre va a seguir a Jehová. Que yo siempre le oro al Señor, que habitemos en tus atrios todos los días de nuestras vidas, sea lo que sea, pase lo que pase, que habitemos en tu casa todos los días de nuestras vidas, porque eso es lo mejor que podemos desear para nosotros, para nuestros hijos, que caminemos el camino, que terminemos la carrera, que terminemos la batalla y que estemos en los atrios de Jehová por siempre, ¿verdad? Y entonces esa era una de las cosas que el pueblo de Israel esperaba, porque Dios se lo había prometido para siempre. Y Juan le dice, no, yo no soy el Mesías, ¿verdad? Y luego le preguntan, ¿eres Elías? ¿Verdad? Este es el profeta Elías que fue llevado en un torbellino y con una carreta de fuego y con caballo estaba Elías y Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo le dice Elías a Eliseo, ¿qué quieres que te dé? ¿Verdad? Y Eliseo, inteligente el chavo, le dice, la doble porción de la unción que tú tienes. ¿Verdad? La doble porción. Y vemos que Elías era un gran profeta, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Elías fue llevado de esa manera y que le cayó el manto, ¿verdad? Y que Eliseo tuvo la doble porción de la unción que tenía Elías, porque inmediatamente después de eso le cae el manto y dice que se abran las aguas del río Jordán. Y se abren las aguas del río Jordán, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decirle así? Que se abre el charco. No se abre, ¿verdad? Ese guy tenía esa unción y se abrió el río Jordán y él pasó en seco, ¿verdad? Entonces este es el Elías a que la palabra de Dios está hablando. Y en Malaquías 4:5 vemos la promesa que están esperando y que dicen, ¿eres tú Elías el que ha de venir? Y vemos cómo Dios está hablando al pueblo de Israel en el libro de Malaquías y al final les dice esta promesa. Malaquías 4 y el versículo 5, ¿verdad? Y está hablando aquí del final del mundo, ¿verdad? Está hablando aquí de los fines, de lo que va a suceder si el pueblo de Israel no obedece. Pero en el 4:5 le dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y entonces esta es la razón por la que le están preguntando, ¿eres tú Elías? Porque esto era lo que ellos estaban esperando. Entonces cuando estamos leyendo todo esto tiene sentido, ¿verdad? Que decían, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú Elías? Y él les dice, no, yo no soy, ¿verdad? Pero esta es la razón por la que le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? Porque él sabía que él no era, ¿verdad? Como Elías fue llevado al cielo sin morir, eso lo vemos en Segunda de Reyes 2, muchos pensaban que regresaría literalmente antes de la llegada del Mesías. Pero más adelante, fíjense, en Lucas 1:17, vamos ahí, Lucas 1:17. El ángel se le presenta a Elizabeth, a la mamá de Juan el Bautista, y le está explicando lo que va a suceder, ¿verdad? Y entonces el ángel en Lucas 1:17 le dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y entonces, aunque vemos que Juan dice, no, yo no soy Elías, porque no se le había revelado, vemos que el ángel habla de que Juan era Elías, que era un tipo de Elías que vendría a llamar a la gente a arrepentimiento. Y entonces todas estas profecías están en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo, que aún él siendo un profeta y que llamaba a la gente a bautizarse, él reconocía que él no era el Mesías, que él no era el Cristo, ¿verdad?
Y finalmente le dicen, ¿eres tú el profeta? Esto se refiere a la promesa en Deuteronomio 18:15, donde Moisés dice, el Señor tu Dios levantará de entre ustedes a un profeta como yo. Y esto es en Deuteronomio, cuando antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel están parados y Moisés está recibiendo la ley de Dios. Y entonces esto les dice al pueblo de Israel, dice, el Señor tu Dios levantará de entre ustedes a un profeta como yo, ¿verdad? Y entonces esto es lo que entendemos cuando le están preguntando, ¿eres tú el profeta? Y entonces luego le dicen, ¿quién eres entonces? Y cuando le piden que se identifique, Juan cita la profecía de Isaías 4:43, dice, yo soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Isaías, ¿verdad? Isaías es el libro que habla de, más adelante lo vamos a leer, de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, en tiempos antiguos, cuando un rey iba a visitar a una ciudad, mandaban a un heraldo, ¿verdad? Entonces mandaban al heraldo y el heraldo venía y decía, oh, grandes ciudadanos, prepárense para recibir a Manuel Ayala de Nuevo León, si no me equivoco, ¿verdad? Y lo anunciaban con pompas y todo lo demás, y eso era el rey que llegaba y se decía quién era, ¿verdad? Y entonces, dice, yo soy una voz del que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Y eso también lo vemos en Juan 1:23. En tiempos antiguos, Juan dice que su papel, él no es el rey, es la voz que anuncia que el rey viene, y luego explica por qué está diciendo esto. Y aunque su ministerio se lleva a cabo entre nosotros, él es alguien a quien ustedes no reconocen, aunque su ministerio comienza después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias, ¿verdad? Y eso lo vemos cuando Juan habla de que hay uno que viene que es antes de mí, ¿verdad? Y está hablando de Jesucristo. Como seguidores de Jesucristo, nuestra tarea es muy familiar a la de Juan el Bautista como precursor. Primero debemos a poner nuestra atención a quién es el Cristo, quién es la razón por la que nosotros podemos servir, nosotros predicamos. Yo les voy a decir, yo estoy muy agradecido con Gerardo, ¿verdad? Y su esposa, de que han comenzado ese estudio de matrimonios, ¿verdad? De que la gente pueda venir y preguntar, ¿verdad? Y eso no es algo fácil, ¿verdad? Que le decimos, hey, tú, órale, de volada, ¿no? Y hay un commitment, ¿verdad? Hay un compromiso de decir, yo estoy dispuesto a ir, ¿verdad? A hacerlo, ¿verdad? El hecho de poder predicar la palabra de Dios no es algo leve, no es algo ligero, ¿verdad? Cuando se nos dice, esto es lo que vamos a hablar, esto es lo que vamos a estudiar, debe haber un entendimiento, un tiempo de prepararse, un tiempo de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De que a veces es fácil cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo hiciste con tus niñas? ¿Están sirviendo al Señor? Yo digo, yo quise, no, es que mira, yo leo la Biblia, ¿verdad? Y yo oro, ¿verdad? Y yo sirvo. No. Y es que no, ¿verdad? No se trata del yoyitis. Esa es una enfermedad mexicana ya que el yoyitis, ¿verdad? Pero que es Dios en su infinita gracia y misericordia ha tocado el corazón de mis hijos, ¿verdad? De servir, ¿verdad? De buscarlo, ¿verdad? Y que a mi esposa y a mí simplemente nos ha correspondido ser fieles, ¿no? Y permanecer, ¿verdad? Que a veces, no sé si el otro día estaba en Rolling Meadows compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y alguien se me acercó y me dice, oye, dice, yo te conozco. Y ya me descubrieron. ¿Lo de la cárcel? Y dice, no, dice, de otro lugar, dice, pero yo te conozco. Le digo, pues no sé, la mera verdad. Le digo, ¿ya tienes tiempo en el evangelio? Y me dice, sí, dice, yo iba a Corona de Amor, y era una iglesia que está en Rolling Meadows o Schaumburg, ¿verdad? Y le digo, oh, sí, yo servía, en esos tiempos de Moisés, ¿verdad? Era líder de jóvenes, y entonces teníamos intercambios con la iglesia de Waconda y la iglesia del pastor de Corona de Amor, y entonces trabajábamos con los jóvenes, y dices, oh, sí, de allí, dice, de allí, sí, le digo, que me da gusto verte, le dije, porque ¿sabes qué? Es difícil permanecer en las cosas de Dios. Y no, ¿quién nos dijo que ser cristiano es papitas?
No, digo, ¿sabes qué? Y yo cuando veo a personas así por mucho tiempo, cuando me dicen que están en el camino del Señor, digo, a mí me da mucho gusto. Dice, sí, dice, no creas, dice, yo me aparté por un tiempo. Dice, pero sí, cierto, es difícil, ¿verdad? Y que de verdad, esto no es fácil porque el mundo nos quiere tragar vivos. El mundo mi hija me estaba compartiendo ahora que fue a Minnesota, tenían un ministerio de misiones y estaba compartiendo de cómo entre semana hubo como una manifestación de guerra espiritual, ¿verdad? Que todos se sentían como tenían sueños feos y estaban en una casa y estaban escuchando ruidos y decían, ¿qué está sucediendo, verdad? Pero que estaban predicándole la palabra a todas estas high schools, a todos estos jóvenes. Yo pienso que ese es un ministerio bien importante que va a hacer una diferencia grande porque están tratando a estos jóvenes de la junior high y de la high school y les están diciendo, habla de Dios, comparte, haz conferencias para que los vengan a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y decía que 20 estudiantes vinieron cada un día y otro día y otro día y que tuvieron muchas confesiones de fe de parte de los estudiantes y el enemigo no le gusta eso. El enemigo no le gusta que nosotros vengamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a decirnos que no se nos deben subir los humos cuando nos digan, qué buena predicación. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Qué bueno que pudiste orar por mí, ¿verdad? El otro día mi esposa me compartía de cómo una hermana compartía con ella y se abría con ella, ¿verdad? Y que quizás a lo mejor son cosas que nosotros mismos estamos pasando y la otra persona no sabe y el Señor nos usa para bendecir a esa persona en cualquier momento. Entonces no debemos retractarnos de poder estar predicando la palabra de Dios o hablarles y decirles algo, porque no sabemos qué es lo que el Señor tiene para estas personas. El otro día me fue a cortar el pelo, ¿verdad? Y le estaba hablando a una señora del matrimonio, de qué es lo importante, de cómo la palabra de Dios nos dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Y me dice, ¿tú eres consejero o algo? Le digo, no, es la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios me ha enseñado a mí, en cómo debemos vivir, en cómo debemos morir a nosotros mismos, en cómo debemos vivir sacrificialmente, de tal manera que reflejemos a quién es Cristo, ¿verdad? Y entonces que no se trata de nosotros, se trata de compartir quién es Cristo, ¿verdad? Nuestra mayor alegría y privilegio es ser testigos que señalan al mundo hacia Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Se trata de Él, que nuestra vida, como la de Juan el Bautista, siempre declare con claridad que no se trata de mí, ¿verdad? Que no se trata de nosotros, que es el Espíritu Santo el que toca el corazón de las diferentes personas, ¿verdad? Yo no sé a quién, ¿verdad? Y a lo mejor muchos de nosotros somos los cristianos paleros, ¿verdad? Que traen su pala y dicen, esta va para acá, no, esta va para acá, ¿verdad? Y esta va para acá y a nosotros nunca nos cae, ¿verdad? Pero que la palabra de Dios es para todos nosotros. Yo siempre vengo con la intención de decir, ¿qué tiene la palabra de Dios para mí el día de hoy? ¿Qué me va a enseñar el Señor? ¿De quién Él es? Que me lleve a querer glorificarlo más, ¿verdad? Y la alabanza, ¿verdad? Es lo primero como empezamos. Y se nos olvida que eso es a lo que vinimos, a alabar a Dios. Y entonces empieza la alabanza y nosotros todavía andamos ahí saludando al amiguito y todo lo demás y no estamos poniendo atención a que eso es a lo que hemos venido, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Y cuando ponen las letras allá arriba, ¿verdad? Estar leyendo esa palabra y decir, tú eres santo, tú eres digno, tú eres grande, tú eres maravilloso, ¿verdad? Tú eres el que nos cambias, tú eres el que haces la diferencia en nuestro matrimonio, ¿verdad? Tú eres el que haces la diferencia en nuestros hijos, ¿verdad? Y es reconocer que se trata de Él. La segunda parte del mensaje es, no se trata de mí, se trata de Él, se trata de Él, ¿verdad? Y vamos en el de Juan, el 1:29 al 34, dice, esto me quedé en San Lucas. Hoy no me pusieron tiempos, nos vamos a tardar, ¿verdad? Siempre me gusta ver el reloj, pero entonces no me pusieron tiempos, sí, ahí está, ya me lo pusieron. 1:29 al 34 dice,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, ¿verdad? Cuando está hablando del Cordero de Dios, a veces dice, oh, el Cordero de Dios, y vamos al Corderito y todo lo demás. Pero a lo que se refiere es la Pascua, ¿verdad? Y cuando yo iba creciendo, yo no sabía que era la Pascua, ¿verdad? Yo pensaba que era un pan o algo, ¿verdad? Que se comía y todo eso, ¿verdad? Pero la Pascua se refiere en el Viejo Testamento, cuando Moisés estaba tratando de sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? La plaga número 10 era la muerte del primogénito. Y entonces Dios les dice: maten un cordero, ¿verdad? Y pongan la sangre sobre el lintel por los postes y el lintel de la casa, y cuando el ángel de la muerte pase, no entrará a su casa, ¿verdad? Y entonces esa es la Pascua, esa es la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel, y es lo que celebramos que el ángel de la muerte pasó, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesucristo viene a ser ese Cordero de la Pascua, y es lo que representa el Cordero de Dios, ¿verdad? Nos recuerda el Cordero de la Pascua descrito en Éxodo 12, ¿verdad? Y también apunta al siervo sufriente descrito en Isaías 53:7, quien sería llevado como cordero al matadero para cargar con el pecado del mundo. Y vamos a Isaías 53. Isaías 53:7. Y si lo han leído, saben que ese es el capítulo que habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De cómo iba a morir, ¿verdad? Isaías 53, y lo pueden leer, ¿verdad? Esto es bien interesante, Isaías 53:7, que describe quién es Jesucristo, que describe cómo iba a ser crucificado. Pero en el 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca, ¿verdad? Y a veces pensando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que ya viene Viernes Santo, y la resurrección, ¿verdad? Que para mí, todas las mañanas, digo: Señor, yo no sé por qué me amas. Yo sé quién soy. Yo sé lo que pienso, yo sé lo que a veces hago, no debo de hacer. Y aún así tú me amas y me has llamado. Y yo no entiendo por qué tú, siendo Dios mismo, viniste a morir por mí en esa cruz. Cristo no tuvo que morir. Él podría haber llamado a esa legión de ángeles y decir: hey, échate a los romanos. Pero en esa gracia, en esa misericordia, en ese amor por nosotros, Él decidió morir en la cruz por nosotros y dar su vida por nosotros y derramar esa sangre, tipificando la sangre de la Pascua que la pintaron en los postes y el lintel de la casa. Y que si nosotros creemos en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, entonces somos salvos. Y que eso es lo que Cristo hizo por nosotros, y que por eso es cuando decimos: la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo tiene poder, porque la paga del pecado era muerte, y que para la redención de los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Y entonces Cristo representa ese Cordero perfecto, ese Cordero sin mancha, ¿verdad? Que murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y entonces cuando Dios nos ve, Dios no ve a José, todo prietito, ahí con los dientes bonitos, ¿ya? No, sino que Dios ve la sangre de Cristo que yo he aceptado, y entonces eso es lo que me justifica. No me justifica que soy guapo, que soy bien galán y que hoy me vestí de licenciado y todo lo demás, ¿verdad? Eso no me justifica. Lo que me justifica es la sangre de Cristo, ¿verdad? Por mis pecados pasados, presentes y futuros, y que eso yo no lo entiendo, pero que yo lo acepto porque lo necesito, porque yo sé que soy un pecador y que yo sé que necesito la sangre de Cristo, y que es la sangre de Cristo la que me justifica delante de Dios, y que cuando Dios ve mi vida, Él ve mi fe en Cristo Jesús, y que se trata de Él, no se trata de mí.
Se trata de Él que murió por mí en la cruz. Entonces Dios ve a Jesucristo crucificado y derramado su sangre en nosotros, y eso es lo que nos justifica. Y entonces por eso Juan el Bautista, en su humildad, en el que el Señor lo usaba y todo lo demás, él dice: yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo soy alguien que clama en el desierto. Yo simplemente vengo a anunciar lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, y que eso es lo que nos debe recordar y decir: el domingo por la mañana yo tengo que ir a alabar a Dios, yo tengo que ir a darle gracias a Dios por lo que Él hizo por mí en esa cruz, por esa gracia, por esa misericordia que mostró por mí. Los miércoles, ¿verdad? Que es el grupo pequeño, ¿verdad? Yo siempre le digo a Humberto: yo no quería venir hoy, pero qué bueno que vine, ¿verdad? Porque todos tenemos trabajo, todos tenemos excusas de por qué no vamos a llegar al grupo, por qué no vamos a ir, ¿verdad? Pero que si amamos a Dios, si amamos a Cristo y entendemos lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, eso es lo que nos debe de llevar de rodillas todos los días. Eso es lo que nos debe llevar a abrir la palabra de Dios todos los días, a conocerlo más, a decir: Señor, tú eres grande, tú eres bueno, yo entiendo, ¿verdad? Sea lo que sea, venga lo que venga, que permanezca en los atrios de Jehová todos los días de nuestras vidas. Juan también testifica que vio al Espíritu descender sobre Jesús como una paloma. Esto confirmó que Jesús era el elegido de Dios para comenzar su ministerio. Utilizando una imagen familiar de los relatos sinópticos de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús es bautizado, pero en ese momento Juan el Bautista no dice: yo lo bauticé, ¿verdad? Relata de cómo la paloma desciende sobre Jesucristo, y ese le confirma que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego oyen esa voz y dicen: este es mi Hijo, de quien tengo complacencia, a Él escuchar, a Él seguir, ¿verdad? ¿Quién hubiera estado ahí para escuchar esa voz, verdad? Y decir: no, yo lo sigo, yo me voy con Él, ¿verdad? Y vemos cómo los discípulos, eso fue lo que hicieron, y a veces lo leemos y no lo pensamos, ¿verdad? Dicen: no, yo creo que esos guys fueron y arreglaron todas sus cosas y todo lo demás, pero la palabra de Dios nos dice que dejaron las redes y dejaron al barco y dejaron al papá y se fueron a seguir a Jesús, ¿verdad? Y entonces vemos cómo la confirmación de la paloma sobre a Jesucristo es la confirmación del Espíritu Santo sobre él. Dice: esto, junto con el testimonio de Juan, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, refleja la manera del cuarto evangelio. El Espíritu de Dios permanece con Jesús hasta que Jesús mismo lo transmite al creyente. Juan 20:22. Juan finaliza su testimonio identificando a Jesús como el Hijo de Dios, el versículo 34, ¿verdad? Que esa es la confirmación de quién es Cristo. Una de las afirmaciones cristológicas claves del cuarto evangelio de Juan, el Hijo de Dios, ¿verdad? Finalmente Juan concluye con una afirmación clara: vi que esto sucedió y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús no es simplemente un maestro o un profeta, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan no determina con una función de bautizar solamente, sino con una identidad. Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una de las declaraciones fundamentales del Evangelio de Juan. Ser Hijo de Dios en este contexto significa compartir la misma naturaleza que el Padre. Eso lo vemos en Juan 1:4, ¿verdad? Cómo comienza Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y luego vemos, dice que este Verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces vemos que el Evangelio está confirmando quién es Cristo. Cristo es el Verbo, ¿verdad? Cristo era con Dios en el principio, y Cristo es Dios, ¿verdad? Y entonces vemos la Trinidad, ¿verdad? Que a veces mucha de las gentes lo niegan o dicen que la palabra de Dios, en la palabra de Dios no se encuentra la palabra Trinidad, que es verdad, ¿verdad? En la palabra de Dios no vemos la Trinidad, pero que cuando Jesucristo encomienda a los discípulos a ir y evangelizar y hacer discípulos de todas las naciones, les dice: id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces vemos, dice: nadie viene al Padre si no es por mí. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, ¿verdad? Y entonces que la palabra de Dios, la Escritura misma, nos confirma ese Dios trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
y que quién lo puede entender, de verdad. A veces la gente dice, no, pero es que no lo entiendo. Y es que pídele al Señor que te dé esa revelación por medio del Espíritu Santo para que puedas entender cómo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, pero con tres funciones diferentes, ¿verdad? Y que eso es algo que dices, wow, Señor, cuán increíble y grandioso eres tú, ¿verdad? De simplemente pensar en esta creación. El otro día estaba viendo imágenes de las estrellas, de las galaxias, y yo pensé que la galaxia donde nosotros estábamos nosotros éramos como el centro de la galaxia, pero no, la galaxia está dando vueltas así, y nosotros estamos en la colita de la galaxia, ni cuenta, y dices, uff, increíble la creación que Dios hizo, ¿verdad? En el universo, de pensar todas estas estrellas, todo este universo, ¿verdad? Cuán grande y maravilloso es Dios. Tener autoridad total sobre la vida y el juicio. En Juan 5:19, fíjense, lo voy a leer porque es increíble ver cómo la palabra nos dice, ¿verdad? ¿Quién es Jesús, verdad? Y cuán grande y maravilloso es Él, ¿verdad? Y fíjense, Juan 5:19 al 27, que Jesús tiene la autoridad sobre toda la vida y el juicio. Juan 5:19 al 27 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él tiene la autoridad total sobre la vida y el juicio. Y sobre ser el objeto de nuestra fe para salvación. En Juan 11:17, donde Lázaro ha muerto y viene a Jesús y lo va a resucitar, ¿verdad? Y entonces María está hablando con él. Y en el 17, en el Juan 11:17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El 27, perdón. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, ¿verdad? Y que esa debe de ser nuestra declaración, ¿verdad? De ser el objeto de nuestra fe para salvación. Que si nos preguntan quién es Cristo, Él es mi Salvador. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero en el reloj está bien porque me dice que tengo 5 minutos. Que Él es el Cristo, ¿verdad? Y Él debe de ser el objeto de nuestra fe para salvación. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta que cuando a veces salen personas en la tele, y dicen, no, sí, no, que pues gracias a Dios, ¿verdad? Y que ganamos el partido, o gracias a Dios porque pues puedo cantar y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces, pero cuando alguien dice, no, yo le quiero dar gracias a Jesucristo, el Señor y Salvador de mi vida, porque Él es el que me permite hacer todo. Hay una diferencia, ¿verdad?
cuando declaramos que Jesucristo es el Salvador y Señor de mi vida, tiene una diferencia muy grande cuando decimos, oh, es que Dios me ayudó. Y se oye bonito, ¿verdad? Pero que el Dios de nosotros no es el mismo Dios de Alá, de los budas, de los testigos, de los mormones, ¿verdad? Que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, que cuando declaramos que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, eso habla de mí. Eso habla de que yo he entendido que la razón por la que me llamo cristiano es porque he aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. A mí me chocaba levantar las manos, porque yo soy de Michoacán y soy bien machín, y no se me quita. Pero cuando entendí que Cristo había muerto por mí en esa cruz, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es todo, y porque se trata de Él, y no se trata de mí. Entonces, cuando entendemos que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador, entonces yo por Él, gloria a Dios, levanto las manos, como David, le alzaba y que se le venían los chones, órale. Y no, ya no usamos vestido, pero si usaba vestido, yo también, ¿verdad? Gloria a Dios. Por Él me haré más vil, ¿verdad? Y entonces es que se trata de Jesucristo, ¿verdad? Juan el Bautista nos deja un modelo poderoso para nuestra vida. Vivimos en un mundo constante que nos empuja a buscar reconocimiento, fama, atención, ¿verdad? Y ese es el ideo de todos nosotros. En el trabajo, a veces como hombres, todos a ver quién es el mejor, ¿verdad? Y a ver quién es el más importante, ¿verdad? Y yo quiero ser el más alto y todo lo demás, ¿verdad? Tengo un trabajo donde tengo que lidiar con personas todo el tiempo, ¿verdad? Y las personas, obviamente les damos servicio y todo eso a los techos, ventanas, siding. Y hay muchas personas que de verdad es su casa y todo lo demás. Y recuerdo que en una ocasión fui a arreglar un problema y las personas empezaron a recitarme el catedrático de Pepito, ¿verdad? Que hijo de no sé tantas, y recuerdo que en ese momento ya había conocido al Señor y ya sabía quién era el Señor. Y yo sabía que mi identidad no estaba en quien yo era, que si soy mexicano o X, sino estaba en quien Dios dice que soy. Y Él me dice que yo soy su hijo y que esa es mi identidad. Y que entonces dice, stick and stones may hurt my bones, but words will never hurt me. Tampoco, ¿verdad? Que los palos y las piedras me pueden herir, pero las palabras no. ¿Por qué? Porque yo estoy centrado en quien soy, en Cristo Jesús, y Él me dice que yo soy su hijo. Entonces, eso es lo que me identifica, ¿verdad? Y entonces, las personas como vieron que yo no me puse como al brinco tampoco, yo creo que estaba más alto, ¿verdad? A lo mejor sí me daba, pensaba que le digo, órale, lánzate, ¿quién va a dar el primero? ¿Verdad? Le digo, no, está bien, discúlpame, pero si me sigues hablando así, no podemos tener esa conversación, voy a tener que regresar. No, está bien y todo lo demás. Y se disculparon al final y todo lo demás. Y ese es Dios, ¿verdad? Ese es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Que no digamos, ay, qué suerte, si no este guy me iba a matar, sino decir, Señor, gracias, porque tú eres el que me da sabiduría en cómo comportarme, en cómo reaccionar cuando la gente me dice que no soy nada, que no valgo nada. Tú me das mi valor, tú me dices que soy un hijo tuyo y que tú eres el que me representa, ¿verdad? Nuestra vida debe de apuntar a quién es Jesús, ¿verdad? Y eso es lo más increíble. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, ¿verdad? Que llegan a una casa y es como que hay una paz, ¿verdad? Y no es que tiene que ser la casa más limpia del mundo, o la casa más grande del mundo, pero que hay una paz y te la pasas a todo dar, ¿no? Y compartes y luego si la señora cocina viene a todo dar, mejor, ¿verdad? Pero no, sobre todo es que sea el Espíritu Santo en ese hogar. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que la gente cuando llegue diga, ese guy, nos atendió a todo dar, ¿verdad? Fuimos ahí, pasamos un buen tiempo y había una paz de tal manera que tuvimos un agradable tiempo en ese lugar. Y eso es cuando el Espíritu Santo está en nuestros hogares. Eso es lo que queremos, que en nuestras vidas se refleje quién Cristo es, ¿verdad? Que cada vez que estemos hablando, a veces cuando uno empieza a querer compartir de la palabra de Dios, siempre está diciendo, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le hablo? Y estamos tratando, pero ¿saben qué? Que cuando se da,
Y no, uno empieza a hablar y cuando uno empieza a hablar no, es que Cristo hizo esto por mí. No, es que Dios hizo esto por mí. No, es que mira, en medio de todo esto Dios está ahí. Cristo fue el que me salvó. Entonces nos va a fluir, eso va a salir. Y entonces que pedamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría y que hablemos de lo que somos, que seamos reales, que la gente diga, qué bonita plática tuve con ese guy, me habló y me conviccionó y pudimos tener un buen tiempo, ¿verdad? Y entonces, como cristianos, eso es lo que queremos, que nuestras vidas apunten a Cristo, así como Juan el Bautista decían, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, pero viene alguien después de mí, que es antes de mí, a quien perdona, quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces que nuestras vidas reflejen a Cristo y que las personas puedan decir, estos guys aman al Señor, se la pasaron hablando todo de Cristo y de la Biblia. Gloria a Dios, que nos digan Bible thumpers en inglés, ¿verdad? Que dicen que son los Bible thumpers, pero que reflejemos a Cristo y que nuestras vidas apunten a quien Él es. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señora, Padre, ayúdanos a tomar ejemplo de Juan el Bautista, Señor, que Padre, en esa humildad, en ese deseo de querer agradar a Cristo, Señor, Padre, dio testimonio de quién era el que venía, Señor, a morir por nosotros en esa cruz y derramar su sangre, Señor, en el Calvario para el perdón de nuestros pecados, Señor. Padre, y que si hay alguien, Señor, en ese lugar que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, Señor, que no salga de aquí, Padre, que hable con uno de nosotros, Señor, y que, Padre, pueda recibirte, Señor, como Señor y Salvador de su vida, Padre, porque, Padre, tu palabra dice que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre, gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Ay, ámela.
somos discípulos de nuestro Cristo Jesús. Y esta semana, cuando están caminando por ahí en sus caminos de trabajo, en su casa, con su familia, con su hogar, recuérdense quién están representando a nuestro Señor. Amén. Dios los ama.